En la Biblia se habla de una mujer cananea que tenía una situación muy difícil. Tenía una hija que estaba siendo gravemente atormentada por un demonio y nadie podía ayudarla. Ella lo había intentado todo, pero un día escuchó hablar de alguien que estaba haciendo milagros y que los demonios salían de los cuerpos cuando él daba la orden. Esta mujer escuchó hablar de Jesucristo. Multitudes seguían a Jesús para recibir milagros y para recibir liberaciones. Pues un día Jesús se encontraba cerca de la región en donde ella vivía. Entonces la mujer cananea empezó a perseguir a Jesús y a dar voces detrás de él para que él le concediera el milagro. Pero Jesús la ignora y ella persiste en llamar su atención. Ella fue tan insistente y Jesús la ignoró tanto que ya los discípulos que estaban alrededor estaban molestos, estaban hastiados de escucharla gritarle al maestro y le rogaron a Jesús para que le dijera a ella que se vaya. Y Jesús dice: yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer se le pone enfrente y se le postra y le pide que por favor ayude a su hija, que está gravemente atormentada por un demonio. Jesús le dijo: no está bien que yo agarre el pan de los hijos y se los dé a los perrillos. ¿Y saben qué hizo la mujer? Ella no se molestó, sino que ella le dijo a Jesús: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús se sorprendió y le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Por esta palabra, vete, que tu hija ha sido libertada. Y en ese mismo instante fue libertada la hija de esta mujer. Esta mujer se humilló. Esta mujer insistió a pesar de que Jesús le estaba haciendo resistencia. Esta mujer estaba segura de que Jesús podía ayudarla y nada la detuvo. Ella no se llenó de orgullo, tampoco se ofendió con las palabras de Jesús, porque ella entendía que ella necesitaba de aquel que tenía el poder. Ella conocía su posición y ella persistió en recibir su milagro. Quiero decirte que la persistencia es lo que Dios anda buscando en un hombre y una mujer. Persistencia. La persistencia hará que puedas conseguir cosas en el mundo espiritual que sin ella no puedes lograr. Te puedo hablar de Bartimeo, un ciego que cuando escuchó que Jesús iba pasando por el lugar, empezó a gritar con todas sus fuerzas para que Jesús lo sanara. Y las multitudes que no eran ciegas y que podían muy bien seguir a Jesús sin problema, empezaron a decirle al ciego, a Bartimeo, que se callara. A ellos le molestaba que Bartimeo gritara por su milagro. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que cuando ellos se lo oponían, él gritaba aún más. Él no se detuvo
¿Y sabes qué? Para él fue difícil, porque es difícil que la gente te quiera condenar cuando tú simplemente lo que necesitas es cubrir una necesidad. Él no estaba haciendo nada malo, él solamente estaba pidiendo ayuda, pero ellos querían silenciarlo, querían callarlo. Pero Bartimeo no le importó, no le hizo caso a la gente, se enfocó en su milagro. Hizo lo mismo que la mujer cananea, empezó a persistir y empezó a llamar a Jesús hasta que Jesús lo escuchó y lo mandó a llamar. Y cuando él fue, Jesús le preguntó: ¿qué tú quieres que yo te haga? Y él le dijo: maestro, que recobre la vista. E inmediatamente Jesús le sanó los ojos y él pudo ver. Cuando este hombre recibió la vista, no se fue, sino que se quedó con Jesús, permaneció al lado de Jesús, permaneció al lado de aquel que le hizo el milagro, permaneció al lado de aquel que lo escuchó, que le prestó atención, cuando todos le estaban diciendo que se callara. ¿Cómo les habrá quedado el ojo a todos aquellos que lo estaban mandando a callar cuando vieron que el maestro lo mandó a llamar? Lo veían como loco, lo menospreciaron, pero el Hijo de Dios puso su mirada en él. Cuando otros creían que ya era el fin para él, Jesús lo miró con ojos de misericordia y hizo cosas grandes en su vida, porque fue persistente. Por su persistencia arrebató su milagro, así como la mujer cananea arrebató un milagro para su hija. Y vamos a cerrar con Jacob, que tenía un conflicto muy grande con su hermano, que en una ocasión su hermano Esaú quiso matarlo, y Jacob tuvo que huir lejos, y duró muchos años lejos de su familia. Pero un día quiso volver a su casa, le hizo falta a su familia, pero sabía que tenía una situación pendiente y tenía miedo de su hermano Esaú. Jacob ahora tenía mujeres y tenía hijos y tenía también muchas posesiones. Y cuando iba a juntarse con su familia, había un temor muy grande en él. Él temía que su hermano Esaú todavía le estuviese guardando rencor y quisiera matarlo y mate incluso su familia. Esaú se había vuelto poderoso y Jacob lo había escuchado y aún más temió a Esaú. Pero dice la palabra que cuando Jacob estaba de camino hacia su casa, hacia la casa de su familia, a donde se encontraba Esaú, se apareció un varón cuando estaba Jacob solo. Y ese varón no era un varón cualquiera, era un ser celestial. Y Jacob pudo identificar esto. Jacob sabía que ese ser que él estaba viendo era tan poderoso que si decía con su boca que él era bendito, él iba a ser bendito. Pues Jacob empezó a luchar con el ángel para que lo bendijera. Pero el ángel o el varón o el ser celestial le decía que no lo iba a bendecir. Y empezaron una lucha que duró toda la noche. Jacob decía que sí, pero el varón decía que no. Entonces Jacob agarró a esta persona por la camisa o por el poloché o por la túnica y le dio la vuelta y se lo apretó y le dijo: tú no vas para ningún lado hasta que tú me bendigas. Dice la palabra que el varón agarró y le dislocó el muslo, lo hirió. Y el varón pensó que con eso iba a hacer que Jacob se detuviera, pero negativo. Jacob le dijo: si tú creíste que con esa herida tú vas a hacer que yo me detenga, te equivocaste. Tú no me vas a detener. Yo prefiero que me mates tú y no que me mate mi hermano. Yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y el varón le dijo: pero suéltame,
porque ya raya el alba, yo me tengo que ir. Pero Jacob no estaba dispuesto a dejarlo ir, hasta que el varón lo bendijo y le dijo: no has luchado con los hombres solamente, sino que has luchado contra Dios y has vencido. Persistencia. Jacob fue persistente y por su persistencia recibió la bendición del cielo. Y cuando se reunió con su hermano, ambos se pusieron a llorar y se abrazaron y se trataron de manera muy amorosa y muy respetuosa, porque Dios bendijo a Jacob y hizo aquello que su corazón anhelaba, porque fue persistente. La persistencia te va a hacer poder arrebatar cosas en el mundo espiritual. A Dios le agrada el hombre persistente que no se rinde. La verdadera fe persiste, no desiste de aquello que sabe que necesita y que solamente el Padre se lo puede conceder. Que Dios te bendiga, que la gracia del Señor sea contigo y con toda tu familia. Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.